Soy doctor en arqueología por la Universidad de Leiden y actualmente también en esta universidad estoy insertado como investigador postdoctoral dentro del proyecto Nexus 1492, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y que desarrolla esta universidad y otras universidades europeas con diversas instituciones del Caribe y que está enfocado esencialmente en el estudio del encuentro colonial en el Caribe y el impacto global de este tipo, de esta situación que tuvo su núcleo aquí en el Caribe insular sobre todo. Aunque trabajo ahora esencialmente en temas arqueológicos, mi formación inicial es como historiador, así que intento siempre combinar historia, antropología y arqueología en mi investigación. Ahí trabajé alrededor de 20 años. Eso es un departamento de arqueología perteneciente al Ministerio de Ciencias en Cuba y trabajé como arqueólogo durante todo ese tiempo en diversos proyectos de investigación que cubren un abanico bastante amplio de intereses, que incluye tanto, por ejemplo, sociedades arcaicas, las sociedades de la edad cerámica tardía, sobre todo en una zona que se llama Banes, en Cuba, que es uno de los espacios de mayor concentración de sitios arqueológicos y de patrimonio arqueológico precolonial de Cuba, y también donde hay una gran cantidad de sitios indígenas que tienen objetos y elementos de los europeos, y que por eso son importantes para entender el proceso de arribo de los europeos y de interacción con las sociedades indígenas. Y en este espacio hay un lugar que se llama el Chorro de Maíta, que es un cementerio que siempre se pensó que era un cementerio precolombino y que como parte de las investigaciones en las que participé en Cuba hemos podido identificarlo como un cementerio colonial y un lugar donde existió un pueblo de indios encomendados, el único que se ha podido identificar hasta ahora en el Caribe. Bueno, por primera vez podemos ver a nivel arqueológico, en este caso, cómo era la vida de los indígenas encomendados. La encomienda es el sistema que imponen los españoles en las Antillas Mayores para manejar la fuerza de trabajo indígena. Y suponía que un grupo de indígenas tenían que trabajar bajo coerción para un español durante varios meses al año para pagar supuestamente el proceso de evangelización y de instrucción civilizatoria que este español le iba a ofrecer. Y era el mecanismo que indirectamente les permitían cumplir con una responsabilidad civilizatoria y evangelizadora, que era el compromiso de España con el mundo y con el Papa, y les daba una salida para poder prácticamente esclavizar a las sociedades indígenas y aprovecharse de su trabajo. Yo creo que ha sido útil el trabajo mío para tratar de conectar, por ejemplo, lo que es la arqueología precolonial con la arqueología colonial, porque siempre los arqueólogos que trabajamos en el mundo precolombino estamos un poco separados de los procesos históricos que se dan a partir de la llegada de los europeos. Y tempranamente esto fue un tema que me interesó por mi formación como historiador. Y creo que tratar de obtener toda la información sobre esto y buscar modos de conectar estas dos historias es algo que ha sido importante para mí y que ha generado también cierta cantidad de información producto de mi trabajo y de la colaboración que he llevado en este tipo de investigación con expertos de diversas instituciones caribeñas y de otras partes del mundo que quizás han impulsado el conocimiento en este sentido, sobre todo en temas cubanos, y ahora estoy tratando de llevarlo a temas de la República Dominicana, de entender cómo se incorporó la materialidad europea a las sociedades indígenas, cómo respondieron ellos a estos procesos de vínculo, y también de entender cómo se insertaron los indígenas en el mundo colonial y romper un poco con el concepto de que hubo una desaparición inmediata, una destrucción total y definitiva del indígena y de su sociedad, y que por tanto no dejaron una huella importante en nuestra cultura y en el mundo contemporáneo caribeño.
Yo creo que por ahí anda mi principal trabajo, sobre todo en los últimos años. Bueno, yo llevo poco tiempo trabajando en la República Dominicana dentro del proyecto de Nexus. Y aquí lo que estoy haciendo es tratando de comparar el caso de la española con Cuba, en lo que tiene que ver con los indicios de supervivencia indígena, reflejado todo, tanto en lo que refiere a supervivencia física, es decir, a individuos que eran descendientes de indígenas, pero que al vivir en el mundo colonial y adoptarse sus formas de existencia, su lengua, sus modos, su apariencia, se convertían en un tipo de individuo diferente, en lo que se conoce como indio. Estamos rastreando estos procesos de construcción del indio como una categoría colonial, como un individuo adoptado y adaptado al ambiente colonial en las dos islas, viendo, por ejemplo, cómo se estructuró el manejo por los europeos de estas poblaciones y también por la oligarquía criolla, viendo en qué magnitud estas poblaciones o estos grupos de población sobrevivieron, cuántas personas, en qué lugares, cómo se organizaron, si estaban aislados, si conformaron pueblos, cómo se insertaron en la vida de las ciudades o en las comunidades de otro tipo de origen étnico, es decir, qué relación pudieron tener con los africanos, con los grupos criollos de base blanca, cuál fue su aporte en términos de cultura material, también en términos de pensamiento, de ideología religiosa, de aportes relacionados con la vida cotidiana, es decir, alimentación, cultivos. Es un trabajo que está en proceso y lo que queremos ver es, bueno, qué peculiaridades tiene en cada isla en razón de los procesos históricos que cada isla lleva y también en razón del estado de las poblaciones de origen indígena al momento en que éstas dejan de estar controladas por la encomienda y son considerados individuos libres. Eso es algo que estoy investigando aquí. Y concretamente en el Centro León estoy estudiando una colección de objetos conservados en los fondos de la institución que se vinculan a un momento un poco más temprano, es decir, a la llegada de los europeos y al proceso de intercambio temprano en que los europeos dan objetos a los indígenas y estos a su vez entregan en intercambio o en regalo objetos. Y el objetivo es, bueno, cuál es el origen de estos objetos, cuál es el significado que adquieren en cada uno de los lados de estas sociedades que interactúan, qué nos dicen de la sociedad y de sus modos de relacionarse con nosotros. Por ahí anda la investigación que estamos haciendo aquí y que debe aportar un reconocimiento nuevo sobre los valores de la colección del centro y sobre las historias individuales de cada de estos objetos para entender mejor todo el legado patrimonial que se conserva aquí. La colección en general es muy valiosa, muy diversa, con piezas muy puntuales, de mucha calidad, algunas muy especiales. Yo diría que hay muchos objetos que son únicos, que no hay en otros lugares, o quizás aquí hay expresiones de mayor complejidad y muy bien conservadas. Así que yo creo que en ese sentido es una colección muy interesante. Uno de los problemas que tiene la colección es que hay muchos objetos cuyos contextos arqueológicos no son muy claros. Es decir, no conocemos bien en qué circunstancias fueron obtenidos, lo que dificulta un poco la interpretación del significado cultural de estos objetos. Aún así, es posible a través de diversos métodos de investigación arqueológica obtener mucha información de estos objetos que por tanto nos va a permitir entender mejor su valor, su historia, indirectamente aportan al conocimiento general que tenemos del mundo indígena, y no solo del mundo indígena, sino también de los procesos de relación con los europeos. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo se ha recogido dentro de los fondos de la institución material asociado al legado de base indígena en la cultura popular dominicana, como muchos contenedores en fibra, en madera. Eso me parece muy interesante porque es una vía para seguir los procesos de inserción de esta cultura en el universo popular
y de la sociedad dominicana, y como un modo de construir una historia continuada, que es algo que yo siempre quisiera ver en un discurso museográfico, ¿no? Para muchas personas la historia del Caribe empieza con Colón y con ese inicio termina todo un mundo que es de 4.000 años, y después se sigue hasta un precedente donde ese mundo no tiene ninguna contribución. Y yo creo que a través de esto, ¿no? Es decir, construyendo un vínculo entre el pasado precolombino, el arribo europeo y el legado indígena, se recupera un discurso de continuidad histórica que es vital para entendernos de un modo más completo como sociedades, ¿no? Así que yo creo que esa es una potencialidad que que la institución desarrolla, pero que puede ser todavía mucho más manejada y mejorada una vez que estos objetos puedan ser estudiados a mayor profundidad, que es algo que queremos hacer aquí diversos investigadores asociados a Nexus. Es decir, tratar de darle un contexto de información a los objetos que permita comprender mejor su valor patrimonial y también el potencial de información que pueden ofrecer.